Al darse cuenta de que era una cascabel mortal, aguantó el dolor e intentó llamar para pedir ayuda, pero la parálisis que se extendió por su cuerpo le hizo soltar el teléfono de inmediato. Luego hizo un esfuerzo por succionar el veneno sin tiempo para recoger el teléfono tambaleándose. Se dirigió hacia su casa, sin saber que este incidente por casualidad le salvaría la vida. Mike entró corriendo en la casa, bebió una botella de agua aterrado y luego cayó sobre la cama, pero el peligro no había terminado. Jack se recordaba a sí mismo que no olvidara respirar con el latido acelerado de su corazón. Pronto se desmayó, pero su cuerpo comenzó a convulsionar sin parar al despertar. Al día siguiente, Jack descubrió que su mano estaba hinchada como un pan, pero al menos seguía vivo al caer la noche en su confusión. Jack sintió que alguien se acercaba, pero al ver su estado, en lugar de ayudarlo, la persona se fue rápidamente. Solo escuchó vagamente unas palabras extrañas. El sol sale como siempre. Mike vio vagamente varios helicópteros pasar. Aunque se dio cuenta de que algo ocurría, no podía levantarse en ese momento. La madre de Jack envió un mensaje que parecía una despedida, pero Jack no podía verlo. Todavía luchaba contra el veneno al tercer día. Jack finalmente despertó del coma sin teléfono. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que no había muerto por el veneno y que la herida en su mano ya se había curado por completo. Un hambre intensa lo invadió de repente. Jack decidió ir al pueblo a buscar comida, pero se sorprendió al descubrir que el coche estaba cubierto de polvo. Jack se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente, pero sin tiempo para pensarlo mucho. Tras una limpieza rápida, se dirigió al pueblo, pero al llegar a las afueras, Jack notó que algo no estaba bien. Las calles, que deberían estar llenas de gente, estaban vacías. Al llegar a la entrada del supermercado, vio mercancía esparcida por el suelo como si alguien no hubiera tenido tiempo de llevársela. Y cuando Jack vio el cadáver en el suelo, supo que algo iba mal por el estado del cuerpo y las moscas alrededor. Era evidente que llevaba mucho tiempo muerto, aunque no sabía qué había pasado. La escena desoladora a su alrededor indicaba que algo grave había ocurrido allí. Entonces Jack vio la advertencia en el cartel. Sin tiempo para más reflexiones, condujo rápidamente a casa de sus padres y por la radio se enteró de que había estado en coma un mes. Durante ese tiempo, había estallado un virus en el mundo. No solo era extremadamente contagioso, sino que también tenía una tasa de mortalidad muy alta. Rápidamente se extendió por todo el mundo. Las autoridades recomendaban a los supervivientes ir a refugios. Incrédulo, Mike finalmente llegó a casa viendo los restos de comida en los platos. Rogó que sus padres estuvieran bien, pero al entrar en el dormitorio, la trágica situación de su padre lo devolvió a la realidad. Al ver a su padre sin vida, Jack sollozó entre lágrimas sin poder soportarlo más. Se dirigió al baño y encontró a su madre tirada junto al inodoro. El golpe repentino dejó a Jack destrozado por el dolor. En el apocalipsis, Jack enterró a sus padres en el jardín que más amaban. Jack, que desde niño prefería estar solo, ahora sentía lo aterrador del silencio. Esperaba encontrar supervivientes como él, así que comenzó a buscar por todo el pueblo. Pero para su decepción, donde quiera que iba, solo encontraba cadáveres, negándose a creerlo. Decidió ir a la gran ciudad. Fue al supermercado a tomar algunas provisiones, pero no sentía alegría por tomar cosas gratis. Jack avanzó por la carretera principal, pero al intentar cruzar el puente, descubrió que el camino estaba bloqueado. Viendo los cuerpos en el suelo, Jack gritó histérico, liberando el miedo que llevaba dentro, intentando probar que todo era un sueño. Pero la realidad le decía que el apocalipsis había llegado de verdad. Aún así, Jack creía que debía haber gente viva, así que se dirigió a Las Vegas, pero para su desesperación, allí también reinaba el silencio. Jack gritó furioso, pero solo el silencio le respondió. Tras buscar sin éxito, se resignó y se metió en un lujoso jacuzzi pensando qué hacer a continuación. Luego comenzó a vagar sin rumbo, justo cuando Jack iba a tomar un vaso de agua. Un sonido repentino lo asustó y dos personas vivas aparecieron frente a él. Jack rápidamente se cubrió avergonzado y a través de las noticias que ellos habían grabado, Jack finalmente supo por qué había llegado el apocalipsis. Resulta que al inicio del brote del virus las autoridades actuaron de inmediato, pero la vacuna que desarrollaron no funcionaba. Aún así, anunciaron un avance decisivo ocultando la verdad al público mientras enterraban en secreto a los infectados muertos, pero subestimaron lo contagioso del virus. Cuando la humanidad reaccionó, ya era demasiado tarde. Eso llevó al evento de extinción. Por suerte, la mujer y el anciano sobrevivieron. El anciano creía que debían ser inmunes al virus, pero los tres ya no tenían a dónde ir. El tiempo que quedaba, era mejor vivirlo felices aquí, pero Jack no estaba de acuerdo con ellos. Quería estar solo para calmarse. Sin embargo, al mirarse en el espejo, tampoco parecía saber qué hacer, así que se quedó dormido profundamente en el pasillo. Al despertar, buscó a las dos personas que conoció la noche anterior, temiendo que solo hubieran sido una alucinación. Por suerte encontró a la mujer en el vestuario, pero notó que ella parecía haber perdido la esperanza de vivir, así que preguntó con curiosidad, Doesn't it matter you're still alive? Just because my heart is beating doesn't mean I'm alive.
El anciano preparó con esmero el desayuno para los tres y comieron contentos. Pero al saber que Jack planeaba irse, la mujer se dirigió triste hacia afuera viendo esto. El anciano intentó convencer a Jack de quedarse. Jack dijo que el mundo exterior era enorme. Luego se acercó a la mujer que lloraba y le ofreció llevarla con él. Pero la mujer sonrió comprendiendo que su decisión era firme. Jack salió solo del edificio. Entonces escuchó 2 disparos y el mundo volvió a sumirse en el silencio. Jack finalmente colapsó por completo. Pisó el acelerador a fondo, planeando terminar con su vida de esa manera. Pero la aparición de un perrito hizo que Jack cambiara de opinión. Al ver al perro que como él había sobrevivido, Jack recuperó la fe para seguir viviendo. Inmediatamente llamó al perro Suerte y lo subió al auto al darse cuenta de que no tenía un destino claro. Jack decidió regresar al lugar donde todo comenzó. Antes de eso, Jack llevó a Suerte a la biblioteca del pueblo, reunió todos los libros sobre supervivencia que pudo y luego volvió a la casa que le hacía sentir calidez. Así comenzaron una nueva vida el hombre y el perro. Pero la soledad siempre cansa con el tiempo. Un año pasó en un instante de repente. Suerte, que siempre era tranquilo, comenzó a ladrar furiosamente. Jack miró hacia la dirección de sus ladridos y vio una columna de humo. Rápidamente, Jack condujo hasta la puerta de la casa, pero antes de poder entrar, una mujer con un rifle en el techo lo detuvo al ver aparecer a alguien del sexo opuesto. Jack apenas podía contener una sonrisa. Inmediatamente expresó con ansiedad que hacía mucho tiempo que no veía a una persona viva. Jack explicó que de cierta manera eran vecinos. Después de ver el humo había venido de inmediato. Luego Mary invitó a Jack a entrar y con entusiasmo le preparó una taza de té. Pronto Jack se preparaba para irse, pero Mary le pidió que se quedara así. Conversaron toda la noche. Mary dijo que llevaba solo unos días allí. La razón por la que se había mudado a esa casa era porque no había encontrado cadáveres. Jack inmediatamente le hizo una invitación a Mary por qué no se mudaba a vivir con él. Su casa era lo suficientemente grande. Mary pensaba que moriría sola. Ahora que por fin había encontrado compañía, aceptó la propuesta de Jack. Sin dudarlo, ambos regresaron a la casa de Jack. Mary quedó muy satisfecha con el lugar y feliz recorrió el patio trasero al ver aparecer a otro ser humano. Jack recuperó la esperanza de vivir, regresó apresuradamente a la casa y cortó la soga para ahorcarse que ya tenía preparada. Al descubrir que la comida en casa había sido devorada por ratas, fueron al supermercado a hacer compras sin pagar, pero los cadáveres en el suelo les recordaban constantemente que esto ya era el fin del mundo, y como ahora tenían compañía, ambos hablaban sin parar, sin prestar atención a las insignificantes ratas. Después de cargar los suministros elegidos, Jack, al llegar a casa, preparó un almuerzo nutritivo para Mary mientras comían. Hablaron sobre la catástrofe. Jack creía que habían sobrevivido por una mutación genética casual o inmunidad natural. Jack dijo que quizás era la Tierra tomando venganza contra la humanidad para ella. Nosotros éramos el virus. Pero esto también les recordaba que para sobrevivir debían luchar constantemente pronto bajo el testimonio del cielo, y la Tierra se convirtieron naturalmente en esposos. Sin embargo, para vivir una vida feliz, debían tener alimentos y energía suficientes. Para resolver el problema energético, Jack instaló paneles solares en el techo, pero justo cuando intentaba subir al soporte, resbaló y cayó por accidente. Afortunadamente, no se fracturó, solo se torció el pie. La madre de Mary había sido enfermera usando los conocimientos aprendidos de ella. Mary preparó una pomada para Jack y la aplicó en la zona lesionada. 6 meses pasaron en un instante. Mary, emocionada, le dijo a su esposo que estaba embarazada, pero Jack mostró preocupación. Mary entendió los sentimientos de su esposo y de inmediato lo consoló. Jack preguntó cómo podrían proteger al bebé si algo les pasaba a ellos. ¿Qué sería del niño? Entonces, I need you to believe in us. In this. In a future. las palabras de Mary reavivaron la determinación de Jack, así que llevó a Lucky a la biblioteca y comenzó a recopilar libros sobre embarazo y cuidados posparto. Luego, Jack trajo una pila de suministros necesarios preparándose para la llegada del bebé. Desde ese día, Jack se esforzó por preparar comidas nutritivas para su esposa, pero al ver la comida extremadamente simple en el plato, Mary dijo que quería comer carne sin otra opción. Jack tomó su escopeta y fue a una granja cercana. Allí encontró varias vacas, pero ninguna se quedaba quieta para que le disparara al darse la vuelta. Jack vio un ternero pastando solo. Sin embargo, un disparo no acabó con el ternero, así que Jack tuvo que disparar de nuevo al no tener experiencia en matanza. Tuvo que aprender sobre la marcha siguiendo las instrucciones del libro. Jack pasó por muchas dificultades y finalmente obtuvo la carne de res. Todo parecía ir en la dirección correcta. Los paneles solares también se completaron y ambos obtuvieron electricidad exitosamente. Así podrían almacenar la comida sobrante en el refrigerador. Pero Mary entonces dio una mala noticia. Había encontrado una rata en el baño y apenas logró ahogarla. Esto no era común. Nunca había visto ratas que vivieran en los baños mientras ambos se preguntaban. En las calles del pueblo aparecieron innumerables ratas
ratas de repente, como si hubieran sido convocadas. Llegaron en masa alrededor de la casa de Jack y Mary se dieron cuenta de inmediato que las ratas habían olido la comida. Ella limpiaba por un lado, mientras Jack quemaba la basura y desechaba la comida. Pensaron que así las ahuyentarían, pero las ratas se aglomeraban cada vez más en la desesperación. Jack finalmente recordó la carne de res, corrió rápidamente a la casa, la sacó y la arrojó al fuego. Pero esto tuvo el efecto contrario. La acción atrajo aún más ratas ante el ejército de roedores que se acercaba a ambos. Tuvieron que refugiarse dentro y usar varias herramientas para sellar las grietas. Pero las ratas que habían probado el festín parecía que no pensaban dejarlos ir. Afortunadamente la casa estaba bien sellada, lo que les permitió escapar del peligro. Sin embargo, los gritos de Lucky sonaron de repente. Estaba atrapado afuera por un grupo de ratas para rescatar a su compañero. Jack tuvo que abrir la puerta y traerlo adentro. Esto permitió que muchas ratas se colaran dentro sin otra opción. Tomó un bate de béisbol y las eliminó una por una con la ayuda de Mary. Las heridas de Lucky fueron tratadas. Ambos pasaron la noche en vela. Jack temía que su esposa tuviera complicaciones durante el parto. Mary lo consoló diciendo que tenía experiencia en eso, porque antes del apocalipsis, ella y su anterior esposo habían tenido 2 hijas. El sol salió como siempre, la plaga de ratas se resolvió con la llegada de un grupo de gatos justo cuando Jack se alegraba por haber sobrevivido. Mary le dijo que el bebé estaba por nacer con la ayuda de Jack. Comenzaron el largo proceso del parto. La chica se levantó a medianoche